Miren, como no existe un paralelo, porque no lo existe, entre la parafernalia moderna que se da en torno al culto a María dentro de la Iglesia Católica y la que se asume como parte de una tradición primitiva, que es la que aluden los apologistas católicos cuando te dicen es que los padres apostólicos en realidad tenían una devoción por María, pues los apologistas católicos tienen que hablar de una evolución doctrinal, es decir, ellos afirman que el desarrollo de la doctrina de los dogmas marianos se fueron dando de forma paulatina como parte de una evolución espiritual que la Iglesia ha ido recibiendo, y lo vemos en videos y declaraciones como estas. Prácticamente en todos los dogmas de la fe cristiana existe un desarrollo. Simplemente, ¿no? Con nuestro Señor Jesucristo nosotros pudiéramos hacer el caso, ¿no? De que los apóstoles en el sentido más primitivo no le daban la devoción que le darían después, ¿no? En este paradigma, en el que se asumen obviamente de forma epistémica dos fuentes de verdad, ellos por supuesto no pueden decir en la Biblia está claramente identificada la devoción a María, porque no está. Aunque algunos de ellos no han sido detenidos por ello y ven a María en textos en los que evidentemente María no está. Por ejemplo, Ludwig Ott en su teología dogmática afirma que el libro de Cantares tiene como punto de partida a María, ¿no? A quien se le debe considerar, textualmente lo digo, como esposa del Espíritu Santo. Hay que decir entonces que según el pensamiento de Ott, que cuando el escritor refrendaba aquellos pasajes sobre el amorío de la pareja en el libro de Cantares, pues para él estaba pensando en María. Y yo no sé cómo llegó a esa conclusión. Es cuando yo pienso que la piedad escala a lugares que no debería escalar y llega a conclusiones que no debería llegar, aunque sean conclusiones lógicas, ¿no? Pero esas conclusiones pues no se libran de ser revestidas de cierta piedad nauseabunda que fustiga a todo aquel que las vea con recelo. Por ejemplo, una de las declaraciones que se hace en un debate entre un católico y un protestante, el católico luego alude y dice, ¿pero acaso en la iglesia primitiva los judíos primitivos adoraban al Espíritu Santo? La respuesta es un evidente no. Y luego pregunta de forma retórica para llegar a la conclusión lógica de que ¿acaso tú niegas que se debe adorar al Espíritu Santo? Si ustedes se dan cuenta hay una trampa lógica ahí, porque la respuesta tiene que ser evidentemente que sí, pues por cuanto si el Espíritu Santo es Dios, entonces Él merece ser adorado. El asunto aquí no es un asunto de grado, es un asunto de forma en lo que se da en cuanto a María. Claro está que los apologistas católicos, al no tener evidencia sustancial en las escrituras de la supuesta devoción a María, porque no existe ni un solo párrafo, como lo dijimos en la vez pasada, de las 13 cartas de Pablo solo se hace una mención a María, se tiene que hacer un malabar interpretativo forzando los textos a que digan lo que no dicen. Por ejemplo, ante el pedimento de Jesús, ¿no?, en la cruz a su discípulo Juan de que se haga cargo de su anciana madre, lo cual es evidentemente parte de una responsabilidad judía de ser el hijo mayor, pues los católicos convenientemente ven este texto todo menos eso, ¿no? Lo que ellos ven, en cambio, es una petición de Jesús para que María sea una suerte de líder matriarcal, por medio de la cual las gracias divinas serán dispensadas. De hecho, dentro del imaginario católico del arte se le presenta así, ¿no? De forma atrevida se le pone en medio al frente de los apóstoles, siendo el canal por el cual el Espíritu Santo bendice a los demás y dispensa las gracias espirituales. Una vez entonces zanjado el asunto de que, por lo menos de la Biblia, no pueden partir para establecer su devoción a la parafernalia a María, dicen que no hay nada de qué sorprendernos, puesto que la misma doctrina de la divinidad de Jesús o la doctrina del Espíritu Santo se dio en ese tenor, es decir, se dio a partir de una evolución o de un quehacer teológico muy particular que llevó obviamente el trabajo de la Iglesia. Es decir, requirió un proceso dogmático, requirió un quehacer teológico, incluyó debates, cuestionamientos para establecerse a través del tiempo, que en los primeros siglos, decían ellos, la divinidad de Jesús y el Espíritu no eran tan claros como lo aceptamos hoy. Esto es verdad, y aunque debo decir que eso es cierto, tiene implícita otra vez una trampa, porque hay un error evidente en su razonamiento, puesto que la naturaleza de Jesús y del Espíritu Santo pueden extraerse para el debate y el quehacer teológico directamente de las Escrituras. Es decir, de las Escrituras se parte para hacer justamente este quehacer teológico que concluye en la divinidad de Jesús, de su naturaleza y en los dogmas que posteriormente se van estableciendo. Es decir, las Escrituras ofrecen todo el material posible para que la Iglesia, ayudada por el Espíritu Santo, sea capaz de dirimir entre una cosa y otra y establecer dogmáticamente lo que la Iglesia debe de creer. Pero cuando hablamos de María, no se puede decir lo mismo, porque en las Escrituras no se puede establecer nada que no sea obviamente algo subjetivo, puesto que la Biblia no habla en absoluto de ninguna devoción a María, nada, cero, ninguna, en ningún sentido. Y creo que si tomamos las soluciones primitivas de veneración a María que se encuentran, por ejemplo, en el papiro Reynolds, y las ponemos al lado de la fragante idolatría que se rinde, por ejemplo, en México el 12 de diciembre, pues aquello realmente, queridos hermanos católicos, no tiene ningún parangón. Es decir, no se puede comparar esa devoción parca, poco elaborada y nada excéntrica que se da, por ejemplo, en esas declaraciones con las que encontramos el papiro Reynolds, a toda esta parafernalia excéntrica y extravagante que se da, por ejemplo, el 12 de diciembre en México, donde se reúnen hasta 12 o incluso hasta 20 millones de personas en el trasiego del ir y venir ante aquel ayate de Juan Diego. De hecho, este tipo de parafernalia hubiese sido fuertemente atacada por algunos pensadores cristianos, algunos padres, por algunos cristianos piadosos. Por ejemplo, en el famoso culto de los coliridianos,
Era un culto mariano que se daba en Arabia entre el siglo III y el siglo IV, el cual despertó la ira de San Epifanio. Y la razón, según de ello, es que como una forma de agradecimiento por el pan de cada día, las mujeres de dicho culto elaboraron una pequeña torta de harina y se la ofrecían a María, dándole gracias por el sustento de tener el pan en la mesa. Y San Epifanio consideró que aquello era tremenda herejía, que era una tremenda insensatez, y escribió contra los coliridianos, que coliridiano viene de la raíz justamente de pan. Escribió contra ellos usando todo tipo de apelativos, les llamó sectarios, les llamó insensatos, les llamó desobedientes, y para él esta declaración de amor hacia María era más que evidente que estaban tratando de elevar a María a una dignidad que no le correspondía. Entonces, obviamente, por lo menos hasta bien entrado el siglo III, era evidente que por veneración no se entendía lo que hoy la Iglesia Católica entiende por veneración, que es esa extravagancia particular hacia María que se da en el mundo católico de las periferias y también en el mundo intelectual del catolicismo. Entonces, es evidente que hasta bien entrado el siglo III era evidente que por veneración no se entendía lo que hoy se entiende en el mundo católico por veneración, el mundo moderno, que es esa extravagancia particular hacia María que se da en el mundo católico y que no consiste solamente en ofrecerle un panecillo como lo hacían los coliridianos. Obviamente, por lo menos hasta bien entrado el siglo III, era evidente que por veneración no se entendía lo que hoy se entiende en el mundo católico, que es esa extravagancia particular hacia María, que se da en torno al culto a su imagen, ¿no? Y que no consiste simplemente en ofrecerle un panecillo como hacían los coliridianos, sino que, contra lo que Epifanio explotó, sino que consiste en levantarle templos, prenderle veladoras, elaborar bustos de ella su madera, cargarla en los hombros, besarla, arrollarse ante ella, pedirle, rogarle, clamarle y pagarle mandas, y un larguísimo etcétera, ¿no? Que se alimenta justamente de la ignorancia de ciertas personas que no tienen límites en torno a ello. Si el razonamiento les asiste como tal, podrán comprender que en el lecho de la verbena a María, dentro de la iglesia, existen dos corrientes que corren a la par una de otra. Estaría en primer lugar aquella veneración parca, poco elaborada y nada excéntrica, que fluyó desde el corazón de la Iglesia Apostólica, que incluye justamente las oraciones, como que incluye el papiro Reynolds, al lado del culto coliridiano, ¿no? Que encumbró a María a lugares superlativos. Y en ese sentido se podría decir que los católicos actuales, en su gran mayoría, vendrían a ser corilidianos, un culto, una secta que fue condenada por la misma Iglesia Católica. Y pocos serían dentro de la Iglesia Católica los que se reservan el fuero a mantener verdaderamente un respeto y una veneración a María, que no incluya todas esas extravagancias del católico ignorante, sino que fluye directamente desde la historia de la Iglesia, que es parca, poco elaborada, poco excéntrica y que casi por lo general son simplemente declaraciones teológicas que son sumadas a ciertas declaraciones poéticas, pero que no incluyen nada más. La paulatina evolución que se va dando en la Mariología católica se debe justamente a la excentricidad de las subjetividades del pensamiento subjetivo. Entonces, los apologistas católicos, en un intento de salvaguardar su etos o esa parafernalia sobre la cual ya no se pueden echar para atrás porque está establecida dogmáticamente, recurren a proporcionar una serie de citas del pensamiento de los padres de la Iglesia al respecto. Entonces, cuando te proporcionan todas esas citas, te dicen, miren, ahí está, es más que evidente que María era honrada por los padres de los tiempos primitivos. Sin embargo, lo que yo le pediría a esos apologistas, y que es lo que está en discusión, es que muestren a esos mismos padres haciendo todo lo que los católicos hoy hacen, porque como es evidente decir que María es madre de Dios, pues no le supone ningún problema a ningún protestante histórico. De hecho, los protestantes históricos también declaran ese dogma, cosa que forma parte del creer ortodoxo. Lo que sí supone un problema es que ustedes hagan creer a las personas que porque los padres hacían declaraciones de índole técnico, teológico o de índole poético, entonces ello incluya que se pueda hacer luego toda esa parafernalia que hacen los católicos actualmente, que incluye crear bustos, prender veladoras, ir de rodillas, levantar templos y un larguísimo etcétera, ¿no? Como sea, todo queda resumido entonces a concesiones subjetivas, a creencias particulares que fueron elevadas a grado superlativo a través del tiempo. Por ejemplo, uno de los argumentos que encuentro constantemente en los apologistas católicos, no sé si lo dirán en serio o lo dirán como una forma de expresar veneración piadosa a la imagen de María, es lo que dice el padre Fortea, uno de los apologistas más famosos del Vaticano, que asegura que en reiteradas ocasiones los demonios, dice, le han confesado que le temen a María por ser pura y santa y temen al rosario por ser una especie de arma, y con ellos intenta demostrar el poder de la devoción de María como algo verdadero. ¿Sabías que el demonio le tiene más miedo a María que al propio Jesús? Te lo explico aquí. Muchos exorcistas reconocidos en el mundo nos han hecho saber lo siguiente. El gran exorcista de Roma, Gabriel Amors, nos da el siguiente ejemplo. Durante un exorcismo realizado por el padre Gabriel, le preguntó directamente al diablo
¿Por qué siente mucho más miedo cuando invoca a la Santísima Virgen María que al propio Jesús? Te voy a decir 3 cosas al respecto de eso. La primera es que si esto ha de tomarse como un argumento para la veneración de María en el tono en el que se da en el catolicismo, entonces por lo menos espero que los católicos entiendan que están fundando toda una devoción partiendo de los dichos de un demonio como tal. No quiere decir que el demonio esté diciendo una mentira, sino que es muy truculento decir que vamos a fundar toda nuestra visión fenomenológica y experiencial partiendo de lo que un demonio nos dice, confirmando a través de sus palabras. Número 2, que si estos dichos deben asumirse en ese tenor en el que el católico lo entiende hoy a través de su verbena, entonces podemos fundar casi cualquier sistema de pensamiento partiendo exclusivamente de la subjetividad y, por qué no decirlo, de la visión, sueño, pensamiento, excentricidad o experiencia de cualquier personaje. De hecho, los católicos lo hacen, lo cual es evidente que forma parte de la forma que ha llevado a la elucubración de la mariología. Y la tercera cosa que voy a decir al respecto es que no está claro dónde está el límite. Es decir, actualmente el Papa Francisco ha estado en medio de la controversia porque él no acepta que María sea corredentora. Pero si le preguntas, por ejemplo, a un gran número de sacerdotes, te dirán que sí. Y ellos abogan, oran, rezan para que el quinto dogma mariano sea aceptado. La pregunta del millón es, ¿por qué Francisco no lo acepta si María misma, a través de las visiones del Padre Gobi, ha confesado que su papel es corredentor en la salvación? Al no tener una base sólida sobre la cual hacer el quehacer teológico, como serían las escrituras, que los católicos tienen las escrituras, pero tienen 2 fuentes de verdad, una las escrituras, otra la iglesia, el magisterio, los católicos quedan a la deriva de la subjetividad en estos temas, a la deriva de su clero, ¿no? Que según el grado de piedad, pues luego se atreven a hacer declaraciones que se elevan a grados que, aunque parecen lógicos, rayan en lo absurdo. Luego se atreven a decir finalmente que María está ahí, en la Trinidad, en una especie de osmosis cuántica, y algún teólogo renombrado pues le va a dar el armazón intelectual para calmar la conciencia. El asunto es que la mariología moderna está más alineada, sobre todo la verbena popular en torno a la mariología está más alineada a lo que fue el coliridanismo, que fue condenado por la Iglesia Católica, que al pensamiento de los padres apostólicos como los coliridianos